Y nos metemos de lleno con nuestro primer invitado, luego de los titulares de Santiago Martínez, de las noticias que empezamos a desglosar en este menú informativo. Y vamos a hablar de política, porque ya han pasado 15 días del pasado 25 de mayo, valga la redundancia, de la elección regional y legislativa. Y evidentemente queremos hacer un balance y entender cómo se presenta el panorama de Venezuela en función del tema electoral, además sabiendo que muy pronto se van a presentar unas nuevas elecciones. Por eso está con nosotros Jesús Castellano Vázquez, politólogo venezolano al que recibimos a esta hora en Venezuela al Día. Jesús, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? A ver si lo escuchamos a Jesús. Feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Igual, Jesús, un gusto. En principio, Jesús, queremos conversar contigo sobre este tema, sobre qué balance podemos hacer. Ya ha pasado 15 días de estas elecciones, previendo además lo que se va a presentar muy pronto en el país, como para entender cómo se presentan estos meses venideros en Venezuela, sabiendo desde el tema político cómo se está manejando la nación. Bueno, a ver, lo primero que habría que identificar es que pues, el proceso del 25 de mayo marca una nueva etapa dentro de los procesos electorales en Venezuela. Eh, Después del reconocimiento de la voluntad popular el 28 de julio, pues el Consejo Nacional Electoral organiza un evento pues que no cumple con ningún tipo de estándar ni puede ser denominado una elección auténtica o íntegra, sin ningún tipo de condición, y lo que genera al final es un resultado que todavía está discutiéndose, por ejemplo, la adjudicación de los diputados de la lista nacional. Eso por una parte, pero por la otra, ya sabiendo que puede actuar en este marco de participación del oficialismo y una parte de lo que podría llamarse oposición, pues entonces se lanza una siguiente elección mucho más complicada, como es una elección municipal. Y digo que es más complicada por la cantidad de cargos y modalidad de elección que hay. Exacto, en principio, digamos, Jesús, todo esto nos presenta qué panorama, qué creen ustedes, qué crees tú en función de lo que pasó recientemente, con qué se va a encontrar el país políticamente hablando, porque en términos electorales, bueno, se presentó esta elección, se va a presentar otra, con qué se va a encontrar el país políticamente hablando en los próximos meses al cierre de este año, sabiendo que ya pasó, que ya se dio este primer paso y que ahora se presenta la posibilidad de unas nuevas elecciones. Bueno, lo que queda muy claro, a mi entender, por una parte es una enorme crisis de legitimidad. Ya no solamente es la del presidente de la República, sino que los parlamentarios nacionales que asumen en enero del año que viene y las autoridades regionales que ya asumieron, gobernadores y consejos legislativos, entran en una etapa de déficit de una muy exigua nivel de apoyo popular reflejado en las urnas. Eso por una parte, y va a pasar, entiendo yo, exactamente igual para el caso de las autoridades municipales que van a ser electas o que se van a someter a este evento del 27 de julio. Por otra parte, lo que estamos viendo es, pues, insisto, el tránsito a un intento del régimen de Nicolás Maduro de cambiar lo que es los procesos electorales en Venezuela. Y eso es muy grave porque, bueno, lo que está intentando es básicamente una nueva ingeniería muy donde sin condiciones y con una participación poco plural de actores políticos y de la ciudadanía, pues genera entonces una base de legitimidad del país muy débil. Y sabemos que una base de legitimidad muy débil
pone en riesgo la estabilidad y la gobernabilidad en un país. Sí, Jesús, yo te quería preguntar sobre eso de la participación, pero a nivel de los venezolanos. Y es que escuchamos un nuevo término en esta elección del pasado 25 de mayo, que se llama electores activos, como tratando de dar a entender que la participación se tomó en base a lo que el CNE cree que son los que están en Venezuela, como quitándole un poco el tema migratorio. ¿Tú entiendes un poco ese término? ¿Cómo se podría explicar eso? No lo entiendo. Vale decir que eso constituye otra violación constitucional y legal que hace el Consejo Nacional. El 25 de mayo estuvo plagada de violaciones constitucionales y legales. Todo lo que tiene que ver con la elección de esta lista nacional, con la parte de la representación indígena, cosa que prácticamente no se discutió ante la Asamblea Nacional y los consejos legislativos, con la elección del Estado de la Guayana Esequiba, entre otros. Pero hay que sumar que el momento del Consejo dar este primer boletín se contradice con lo que dice, lo digo, en la mañana, cuando dio el primer parte de lo que tiene que ver con la jornada electoral. De hablar de 21 millones de electores aproximadamente, y después de convertirlo a 13. De hecho, hacer una depuración del registro electoral, pero la depuración está expresamente definida en el marco legal. Y de paso, no dio ningún tipo de explicación. Hizo un acto forajido, como los otros, que ya hizo el 28 de julio y durante todo el 25 de mayo, en cuanto al manejo de las leyes, ¿ya? Y de todo lo que significan los estándares electorales internacionales. El respeto, por ejemplo, de la base del registro electoral como insumo fundamental de toda elección. Jesús, digamos, según tu visión, según la visión de ustedes, ¿hay garantías para estas elecciones que se pueden presentar? Es decir, el panorama político electoral sigue presentando garantías para la participación, o crees que en función de lo que ha sucedido en las últimas dos elecciones sigue siendo de esa manera, sin que haya nada claro en función también de los rivales del gobierno? Esta elección no va a tener ningún tipo de garantía. En eso estoy totalmente convencido. Fíjense, no solamente no hubo resultados del 28 de julio, tampoco hay resultados del 25 de mayo. Ya el Consejo Nacional Electoral, como parte ya, del régimen de Nicolás Maduro, asume que los resultados electorales es un tema referencial, por más que está expresamente definido en ley. Lo que sí es que yo sostengo de que esta elección va a tener algunos elementos que no tuvo el 25 de mayo. Por ejemplo, fíjense, ya presentaron la convocatoria en Gaceta Electoral, cosa que no ocurrió el 25 de mayo. Hay un cronograma electoral en Gaceta Electoral que no hubo el 25 de mayo. ¿Por qué está pasando eso? Y esto es importante decirlo. Ya el 25 de mayo fue una prueba, fue un piloto de lo que podía ser el régimen en general con los procesos electorales y con la parte del país, los políticos que están dispuestos a participar. Bueno, los políticos permitieron la falta de condiciones, la ausencia total de información, de transparencia, o sea, las violaciones constitucionales y legales. El régimen sabe que con eso puede actuar. Entonces, con ese margen, puede dar algunas concesiones, por ejemplo, con el cumplimiento de ley de esta publicación, insisto, de la convocatoria o del cronograma. Pero me quieres decir, Jesús, que esta elección parecerá ser un poco más transparente, de alguna manera, que la anterior, con esto que nos estás diciendo. No va a ser más transparente, pero sí va a tener por lo menos más información. O sea, eso yo sí sostengo, porque ya lo probaron, ya probaron. ¿Por qué no publicaron en la convocatoria en Gaceta o el cronograma en Gaceta? Porque automáticamente, si un partido político
estuvo en desacuerdo con lo que pasó el 28 de julio, iba a reclamar, bueno, que aparece en esta Gaceta, ¿por qué no apareció en Gaceta el resultado electoral del 28? Ahora, los partidos que participaron el 25 de mayo no dijeron nada, se quedaron callados. Bueno, eso está diciendo de que ellos permiten casi cualquier cosa, y lo digo responsablemente. Entonces, ante eso, Y tú, quizás entonces puede dar unas ventanas de información. ¿Esto lo convierte en transparente, Santiago? No, no, en absoluto. O sea, lo que tiene que ver para la transparencia, por ejemplo, tendría que ser una página que indique efectivamente todos los actos de actuaciones del Consejo Nacional Electoral. Conocer, por ejemplo, lo que ocurre dentro de las auditorías electorales. Conocer los resultados electorales, no solamente de este evento municipal, sino de los anteriores. Eso es lo que lo haría realmente transparente. ¿Y tú crees, Jesús? Aquí me meto un poco en el terreno de pronosticar cosas, no tenemos una bola de cristal, que habrá un poquito o un poco más de participación en esta elección. Y te lo pregunto porque son alcaldes y probablemente al de Chacao, vamos a hablar de Caracas, por ejemplo, Chacao, Baruta y El Hatillo, que son tradicionalmente opositores. Quizás el 25 de mayo pues no les interesó el tema de diputados y gobernadores, pero quizás el alcalde podría llamar un poco más la atención, mantener a su alcalde opositor y no dejar que el chavismo tenga esos municipios. Por ejemplo, el caso de Caracas, podemos hablar de lecherías probablemente en Anzoátegui, o quizás Pampatar o Por la Mar en Nueva Esparta, que son como municipios muy emblemáticos a nivel de oposición. ¿Crees que esto anime a que haya un poco más de participación en ciertos puntos? Bueno, como tú bien lo señalabas, es difícil especular en este sentido. Por una parte, opera lo que desde el punto de vista clásico es que las elecciones municipales, las elecciones locales, tienden a generar menos interés que una elección nacional. Presidente de la República y quizá menos Parlamento Nacional. Eso por una parte. Pero lo que tú señalas es muy válido. Las alcaldías son espacios cercanos al ciudadano común, y el opositor, por ejemplo, tiene acciones como lo que tú señalabas, el Chacao, el Anillo, Baruta, Pampatar, el caso de lechería. Entonces, a lo mejor ahí eso pudiera generar un mayor interés. Claro, por supuesto, también opera en contrario, pues no solamente el conocimiento del 28 de julio, sino también todo lo ocurrido el 25 de mayo. O sea que el nivel cada vez es mayor de frustración, de rechazo ante lo que está haciendo el régimen con los procesos electorales en Venezuela. Mm. Jesús, pero en principio y bajo todo ese esquema que estamos planteando, en realidad digamos hablando como el venezolano de a pie, como esa persona que día a día está tratando de sobrevivir en las condiciones que se presenta hoy el país, ¿habría una posibilidad real de que el venezolano salga masivamente a responderle a las decisiones del gobierno en estas elecciones? ¿O crees que ya en principio es una tarea perdida en función obviamente, de todas las decepciones que se han llevado en los últimos tiempos? En el caso de las elecciones municipales, yo estoy prácticamente convencido de que no hay forma que se motive, que se estimule el elector a participar. Soy de la idea que pudiera ser distinto ante una consulta constitucional. ¿Okay? Un referéndum, por ejemplo, para aprobar un nuevo texto de la Constitución. Seguro. Pero en términos generales, para este tipo de eventos electorales y después de lo ocurrido el 28 de julio y el 25 de mayo, además de la posición férrea que tiene el liderazgo de la oposición democrática, creo que es difícil que masivamente los ciudadanos salgan a votar en un evento como, por ejemplo, el 27 de julio. Mira, Jesús, esta última pregunta acá para sé que estás un poco recortado de tiempo. Si alguien lee este titular que dice, que lo tomó de un portal informativo en Venezuela, que dice, el CNE prepara elecciones municipales con alcaldes detenidos e inhabilitados. 18 alcaldes han sido detenidos, 12 inhabilitados, 3 tienen investigaciones en desarrollo, 4 son perseguidos políticos. Si alguien desde afuera lee eso,
y ve que convocan elecciones y te pregunta a ti, ¿cómo es esto, Jesús? ¿Tú cómo le puedes explicar el panorama político en este momento en Venezuela con ese antecedente? Vale, pudiéramos, fíjate, si me lo preguntaras en 2021, donde también había alcaldes detenidos, donde había la figura de superposición del Poder Ejecutivo, quitar competencia, por ejemplo, yo hubiese dicho, si una elección tiene un mínimo de condiciones, como la de 2021, mira, en esquema autoritario vale la pena hacer el esfuerzo. Ahora, en este esquema 2025, con alcaldes detenidos, inhabilitados, partidos inhabilitados, figuras inhabilitadas, además de siempre el riesgo de que quiten competencias, etcétera, y una elección en condiciones donde el régimen ha mostrado que no tiene ningún tipo de reparo en manipular cifras de participación, establecer adjudicaciones distintas a las que corresponden por la votación popular. Ante ese esquema, yo diría que la participación, pues, no tendría mayor sentido. Es lo que yo particularmente creo. Jesús, muchísimas gracias, muy amable por la entrevista, por tu tiempo y nada, estamos muy pendientes de lo que suceda próximamente en Venezuela para seguir conversando sobre todos estos temas. Así que un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y muchísimas gracias por la invitación. Ahí estaba con nosotros entonces Jesús Castellano Vázquez, politólogo venezolano, hablando del tema de las elecciones, de la política y de todo lo que está sucediendo en el país.